Muchas gracias, Raúl y amigas, amigos del Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes para comentar eh, el profe, cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación. Me parece muy sugerente. Bueno, el título, este es un libro de ensayos escritos sobre la marcha, como nos cuenta Ramón Pajuelo en la introducción, sobre la marcha y en las pocas semanas eh, que hay entre la elección de Pedro Castillo como presidente de la República y su juramentación en julio, como decía Raúl, a lo más son 2 meses de trabajo de análisis de este conjunto de investigadoras e investigadores que buscan dar cuenta de una elección ciertamente sorprendente e inédita, y también de un proceso electoral llevado a cabo como una suerte de batalla campal de la que por momentos pareciera que aún no hemos salido, ¿no? Eh, Dice Ramón en la introducción que se trata de reacciones rápidas y exploraciones que parten del asombro y hasta de la incredulidad frente a un vertiginoso proceso que se intuye revelador de quiebres mayores, el mismo que se aborda desde distintas disciplinas y enfoques. Me parece que es un reto bien particular y un riesgo también escribir, por supuesto, sobre la marcha, sobre cosas que están ocurriendo y que además eh, por las características del proceso que es el objeto de análisis, un proceso ciertamente vertiginoso, iba alterándose, ¿no? Cambiando, modificándose conforme pasaba el tiempo. Quizás incluso eh, incluye, ¿no? Partes o momentos que no estaban inicialmente previstos. Ramón Pajuelo habla de una tercera vuelta, con acierto, creo yo, pero digamos, eh, mm, muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, muchos quiebres y muchos eventos sorprendentes que quizás nos tendrían que remitir a análisis en profundidad, de más largo aliento, involucrando tanto factores institucionales como comportamiento electoral, ¿no? Y agarrar todas estas cosas en conjunto es bastante complejo. Hay que reconocer entonces el coraje de los autores, quienes en conjunto ofrecen interesantes análisis desde ángulos bien diferentes, aunque también a menudo superpuestos y no necesariamente conciliados, especialmente en el relato del proceso electoral. Encontramos reflexiones que comparan este proceso y sus resultados con otros anteriores, más recientes, por ejemplo, los del siglo XXI, ¿no? Una mirada cuidadosa, ¿no? Que compara esta elección con la anterior y las precedentes, en el tiempo que podríamos llamar de la recomposición democrática en el Perú, pero también lecturas que comparan este momento con otros en nuestra historia. Asimismo, hay retratos del candidato y presidente, de sus bases, de sus estrategias electorales. También esfuerzos por explicar la prominencia que alcanzaron esta vez brechas de desigualdad ancladas en nuestra historia, pero que se expresaron de forma muy visible en dicotomías como lo urbano contra lo rural, Lima versus las provincias, las élites y los sectores populares. También hay desarrollos, hay análisis institucionales, de comportamiento político electoral, estrategias comunicativas, correlaciones de actores y se contempla también los cambios en las dinámicas socioculturales en el país. A la vez, hay distintos factores que entran en el análisis, ¿no? A veces estamos prestando atención a las lógicas que articulan a las izquierdas en el país, por ejemplo, ¿no? Un artículo se concentra en explorar el potencial de la izquierda, dada la victoria de Pedro Castillo, pero hay otros autores que analizan más bien cómo el azar ha jugado también un rol en esta elección, ¿no? Catapultando a Pedro Castillo a la segunda vuelta y
definiendo para el Perú un gobierno que empieza a mirarse desde afuera, desde varios lados, como de izquierda, ¿no? Parecería que entonces el Perú finalmente ha girado hacia la izquierda. Eh, algunos ensayos son más deductivos y se sostienen con fuerza en reconocidas teorías y hasta modelos explicativos de las ciencias sociales, y otros son más inductivos, poniendo por delante el análisis de fuentes primarias y datos de distinto tipo. Creo que esta es una riqueza del libro, ¿no? Esta diversidad, esta variedad es importante para tratar de explicar un evento que probablemente va a ser un parteaguas, si no lo es ya en la historia de nuestro país, pero las razones por las cuales es así no siempre son claras, ¿no? Creo que todos lo sentimos, no necesariamente tenemos la capacidad de señalar los factores que generan esta sensación. Y ese es el esfuerzo de estos distintos autores, ¿no? Como he dicho, a veces los relatos, los análisis se superponen, a veces creo que discuten también entre sí. Yo pienso que hubiera sido excelente tener una de las clásicas mesas verdes del IEP para poner a conversar y debatir entre sí a todos los autores en el esfuerzo inútil de armar el rompecabezas, ¿no? Porque por supuesto que no pueden ensamblarse todas las piezas y la realidad no es un rompecabezas que puede ordenarse lógicamente, pero el ejercicio de contraponer las miradas, las visiones, los enfoques, las perspectivas y los hallazgos, creo que hubiera sido sumamente útil, ¿no? Si fuera a haber otra edición, yo le añadiría como último capítulo la mesa verde de debate de las y los autores. Bueno, eso como una presentación general para alentar al público a conseguir el libro y a leerlo. Yo aquí quiero hacer algunos comentarios tratando de hilar o hilvanar aportes que me parecen importantes en los distintos textos, ¿no? Empiezo quizás con el artículo de Raúl Asensio sobre el provinciano redentor, ¿no? Aquí en este artículo encontramos nosotros una descripción muy detallada del proceso electoral, de la campaña, de los antecedentes también y del contexto, ¿no? Que es un contexto bien particular, el de la pandemia, por supuesto, pero además es el del bicentenario, y claro, es también el Perú llegando a estas elecciones en una circunstancia de crisis que no es solamente social por la pandemia o económica, también una crisis política que no se analiza tanto en detalle en este texto, pero digamos, aquí encontramos el recuento más pormenorizado de lo que fue el proceso electoral, ¿no? Y Raúl plantea la tesis de que quien va a construirse como, digamos, la figura o la imagen o el estereotipo, en sus palabras, del provinciano redentor, llega a la segunda vuelta por azar, ¿no? Claro, esto nos dice mucho también de las características que tienen los procesos electorales en nuestro país hace ya un tiempo, ¿no? Creo que si pensamos en la elección de Kuczynski en el 2016, pues tenemos algo parecido en ese sentido, ¿no? Tenemos tantos candidatos, tantas alternativas sobre la mesa hace ya buen tiempo, que el azar es ciertamente un factor importante, pero plantea Raúl que, perdón, que ando un poco ronca por exceso de Zooms. Eh, bueno, una vez que el azar ha jugado su rol, se activan una serie de clivajes, ¿no? Que calientan el proceso electoral y entonces se hacen visibles una serie de identidades y formas de autocomprensión que articulan distintos antagonismos en nuestra sociedad. Yo no estoy muy segura de que el elemento del azar es el que explica la elección de Castillo, ¿no? En mi mirada es el azar el que explica la llegada de Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Y lo digo así porque Castillo, bueno, ganó el primer lugar,
con un porcentaje por encima del de Fujimori, y Fujimori más bien, o sea, pudo haber sido López de Aliaga, pudo haber sido Hernando de Soto, fue finalmente Keiko Fujimori, y coincido en que eso, digamos, es muy sorprendente la forma en la que quizás dos candidatos que parecen ser polos opuestos, ¿no? Construyen finalmente una polarización radical en la segunda vuelta. De hecho, me parece que los trabajos de Ramón Pajuelo y Natalia González y, perdón que me olvido un poco los nombres, y Macarena Moscoso, nos relatan más bien, nos acercan al personaje, ¿no? Al profesor Pedro Castillo, nos acercan a su campaña, nos acercan a sus bases, nos acercan a su estrategia,